Hola, ¿qué tal? Como les prometí, aquí estoy con el señor Carlos Molinero, eh, que él tiene como especialización la ingeniería civil y posteriormente, una vez que se retiró de esta profesión, se dedicó a la historia. Él es máster de historia y particularmente se abocó a la historia del folclore y hoy es un académico de la Academia Nacional de Medicina. Así que bueno, vamos a charlar de toda su trayectoria personal. Bueno, Puedo Carlos, hacer una corrección. por supuesto. Soy un académico, pero no de la Academia Nacional de Medicina, sino de la ¿Qué dije Academia yo? Nacional del Dije Folclore. medicina, perdón, el folclore. Se me mezclaron. Después en algún momento a lo mejor me resultó muy divertido porque yo utilizo, que es mucho más conocida y está en el subconsciente, la analogía de qué hace la Academia Nacional del Folclore utilizando la Academia Nacional de Perdón, Medicina. desde ya, folclore. Bueno, Carlos, cuéntame un poquito, ¿cómo fue que llegó inicialmente a la ingeniería y posteriormente a la historia, el folclore y todas sus especializaciones? Mi padre se dedicaba a la construcción. Cuando yo tenía alrededor de unos 14 años ya estaba en las obras y me encantaba sobre todo, digamos, ayudarlo a elegir una casa para repararla y venderla, para ampliarla o modificarla para que fuera más. También era un momento en el cual, yo nací en 1949, quiere decir que tenía 11, 12 años en el boom del 60, el folclore, donde toda la juventud escuchaba folclore. Y a tal punto que uno podía ir girando la radio en ese momento, todos los días iba a escuchar una samba pasado de uno a otro, o sea, prácticamente todas las emisoras, en todos los momentos del día había folclore. Eso se me metió en las venas, así que desde muy joven, inicio de la secundaria, esas dos pasiones me siguieron. Cuando terminé la secundaria ya era tiempo de entrar en la universidad. Y en aquel momento existían cursos de orientación vocacional. Yo andaba muy bien en la escuela, pero no terminaba de saber a qué quería dedicarme. Entonces me hicieron una serie de test, 4, 5 días, 8 horas un día, ¿no? Pruebas de distintos tipos. Cuando me hacen la devolución, me dicen, bueno, usted está capacitado para seguir matemáticas, filosofía, derecho, contador, Imposible decidirse con tantas historia. opciones. Entonces dije, mire, yo ya sé lo que puedo hacer. Yo vine acá para que usted me dijera lo que quiero hacer. Yo necesitaba más un psicólogo que un... esto indica un cierto grado de soberbia de mi parte, soberbia que pasó a decir que no me pude elegir y que empecé a la vez la carrera de historia y la carrera de ingeniería. Lo cual era efectivamente complicado porque llevaba mucho tiempo. Y cuando era además la época de la Revolución Argentina, era la época de la Revolución de Onganía, que había intervenido las facultades y había cambiado los planes de estudio. Cuando me di cuenta que antes de hacer la primera materia de historia argentina, que era lo que a mí me gustaba, tenía que hacerme 5 cuatrimestres de latín o 5 cuatrimestres de griego, podía elegir, dije, esto no es para mí. Y cuando la segunda vez que volviendo del centro para Morón, donde nací y viví prácticamente toda mi vida, ahora estamos en Luján, en la misma zona, me pasé de largo y me desperté en Moreno, dije, así no puedo seguir. Y entre el hambre y las convicciones, elegí la que me daría de comer, ingeniería civil, lo cual me quedó como una tarea pendiente. La otra, la de historia, la del folclore, que de cualquier forma y mientras que estaba estudiando, digamos ya que todavía no trabajaba en eso, con amigos de Morón que cantaban,
hacíamos canciones, Ujú. algunas las grabó Roberto Rimaldi Fraga, que en ese momento fue muy conocido, con Argentino hasta la muerte era el más popular en ese momento. A mí me grabó una en el long play inmediatamente posterior, o Hernán Figueroa Reyes, otra antes de morir, Ujú. cuya fama quedó más, Ujú. más en el tiempo, también grabó una que se llama Así te vi Tucumán. Así que ya empecé, yo soy socio de SADEIC desde más o menos esa época, más o menos 1970. Pero sin embargo, después, durante la etapa de la ingeniería, que fue desde indicar más o menos 1976-77 hasta 2003, Ujú. cuando la empresa donde yo estaba, post 2001, decidió no continuar en la Argentina. Mi contacto con el folclore fue más de consumo Ujú. que de producción. Tengo entendido que durante unos años usted se fue a vivir al exterior por el tema de su profesión. ¿Cómo fue esta experiencia de estar lejos de su terruño con todo esto folclórico que... Yo viví 5 años y 3 hijos en Venezuela. Mientras para alimentarme, mientras estudiaba, mi padre no podía mantenerme. Yo vengo de una familia de clase media, Ujú. pero se había separado, no mantenía a mi madre, a gatas, entonces, pero seguramente no podía pagarme la carrera, Ujú. entonces tenía que trabajar. Ujú. Y me fui especializando en temas, digamos, de organización empresarial, lejos de mi específica tarea de ingeniería, en lo que encontraba. Ujú. Era jefe de producción de una fábrica o algo por el estilo. Entonces, a medida que se acercaba el fin de la carrera, yo notaba que ganaba más que compañeros que trabajaban recién entrados en una empresa de las de grandes volúmenes de ingeniería, pero a su vez yo me desviaba, entonces iba a tener que resignar plata Ujú. para poder entrar en la carrera por ese lado. Hasta que me propone un amigo que había ido por Techint a México Ujú. a construir la siderúrgica de Lázaro Cárdenas y que habían ganado con una empresa italiana que se llama Ansaldo de Génova, habían ganado la segunda etapa. Me dice, mira, si sale la segunda etapa, ¿no querés venir a México? Y esa era una oportunidad muy útil porque me entraba en una empresa de ingeniería y por el hecho de estar afuera no perdía dinero. Ujú. Estamos Entonces, hablando en qué año, más o menos. más o menos 1976. Ok. Sin embargo, eso se frenó. Y por un año no pasó nada, hasta Ujú. que en marzo del 77, años complicados en Ujú. Argentina, Sí, o yo también, sea, por se eso había pasado estaba un asociándolo. año de, obviamente, digamos, nosotros habíamos quemado todas las revistas medias raras que teníamos y todo lo Ujú. demás, pero en Morón, por ejemplo, habían venido rastreando, allanando todas las casas hasta la esquina de mi casa, no porque estuviéramos buscando, sino porque habían decidido instalar a 2 cuadras uno de los centros Ujú. de inteligencia, entonces querían allanar todo esto. Digamos que yo tenía un julepe digno de... Y sí. Y en un momento me llega una llamada de este mismo amigo que todavía estaba en México y dice, mira, no salió lo de él. Pero la otra empresa, Ansaldo, no Techint, va a hacer un trabajo en una planta de aluminio, como Ujú. si fuera al lugar de aquí. Y sería un trabajo en Caracas. Yo tenía el teléfono, mi señora estaba al lado, me llamó a la noche, yo digo, Caracas, mi señora responde, Caracas, eso es Venezuela, vamos. No supo más. Bueno, voy. ¿No querés saber más nada? No. ¿Querés saber cuánto vas a ganar? No. ¿Querés saber por cuánto tiempo es? No. No, obvio, sí. Irme de Argentina, acercarme a una empresa de construcción y ganar algo más, yo me enteré de cuánto iba a ganar y cómo, que en realidad era poca plata, cuando estuve allá. Fueron los 5 años más felices de mi vida. Ujú. Y creo que gracias a eso vinieron mis 3 hijos, porque acá
digamos, las presiones familiares, las presiones políticas, hacían que mi señora nunca quisiera estar tranquila lo suficiente como para que tuviéramos hijos. Nosotros llegamos allá en junio del 77, en junio del 78 nació mi primer hijo, o sea, 3 meses le bastaron para decidir quedarse embarazado. En julio del 79 el segundo, en octubre del 80 el tercero. Aquella no tiene nada que ver con esta Venezuela que es de hoy, por varias razones. Se había cuadruplicado el precio del petróleo, y por lo tanto les rebosaba el dinero suficiente como para hacer un montón de obras públicas. Por ejemplo, las grandes plantas, cuadruplicar la planta de Sidor, siderúrgica de Orinoco, o construir Benalum, venezolana de aluminio, las dos en Puerto Rico. Me imagino que se habrán papado con el folclore venezolano, que es muy jugoso también, digamos. Desde luego, digamos, yo estaba enamorado de la voz de Mercedes Sosa y me parecía la mejor cantante lejos de toda América Latina cuando me fui, hasta que ahí conocí a Soledad Bravo. No digo que fuera mejor que Mercedes, pero podía discutirle o sea, era una digna competidora. Lilia Vera, Simón Díaz en las creaciones. Hay que hablar que tiene muy buena literatura venezolana. Sí, claro. Por ejemplo, yo no puedo, además, tuve que acostumbrarme a usar el español neutro, porque si no, no me entendían. Además de... Estamos muy acostumbrados y a partir de ahora, aún, yo me vine hace muchos años, no puedo sino decir Rómulo Gallegos, que era el nombre de la calle donde tenía, la avenida Rómulo Gallegos. Es uno de los... y desde luego empecé a leer las cosas. Porque si yo dijera Rómulo Gallegos, me suena mal a mí. Sí, claro, tal cual. Bueno, y un buen día decidieron volver. Sí. ¿Cómo fue volver a la ¿cómo Argentina? Fue? Yo decidí que quería que mis hijos tuvieran la oportunidad de vivir lo que yo había vivido en esos años antes de la dictadura. ¿Llegó para aquí antes de la democracia o después de la democracia? Yo volví el 13 de enero del 82. Ajá. Y tuve que vencer cierta resistencia porque la gente de Venezuela quería que yo me quedara allá. Y me hizo buena, de la misma compañía. Pero luego del tercer año yo dije, bueno, quiero volverme. Me dijeron, no, quédate un año más hasta el cuarto. El cuarto me dijeron, quédate un año más hasta el quinto. Te aseguramos que, digamos, si hay trabajo en Argentina, vos vas a trabajar ahí. Y ellos habían ganado una obra aquí más exactamente en Bahía Blanca. La central termoeléctrica Comandante Luis Piedrabuena, 2 grupos de 310 megavatios. Entonces decidí optar por la Argentina. Volví en enero con un poquitito de dólares como para comprar una casa o algo por el estilo que había ahorrado. A los 3 meses declaramos la guerra a la OTAN y estábamos muy contentos los argentinos. Y yo que venía de 5 años afuera, digo, ¿estos se darán cuenta de lo que es declarar la guerra a la OTAN? Pero todos estaban convencidos que porque Galtieri era muy amigo de no sé qué general, Estados Unidos iba a abandonar a Inglaterra. Digamos, era una cosa que yo dije, ¿dónde entré? Eso sí, 2 días antes fue el recital de Mercedes Sosa en el Ópera. Un espectáculo en 9 recitales, que fue un placer. 2 días después el derrumbe. Toda la plata, el dólar se había devaluado a la mitad y por lo tanto en un mes en Argentina yo perdí 2 años y medio de ahorro de Venezuela, de 5 años. Fue un shock volver. De cualquier forma, nos adaptamos, mis hijos crecieron y mirando todo creo que fue una buena Argentina decisión. tiene eso, ¿no? Como que quiere y maltrata al mismo tiempo a sus habitantes. Tiene las 2 caras de la moneda al mismo tiempo. Exactamente. ¿Y usted tiene qué edad ahora? 7-2. 72, ok. Nací el 9 de abril del 49. ¿Y a qué edad usted dijo, bueno, quiero volver a ese germen que nunca pude desarrollar? En el 2001, la crisis fue del 19 y 20 de diciembre. En el 2001
Yo aprecié, era el responsable máximo de la pedacito de compañía que había acá, de Ansaldo, Argentina. Yo dije, esto termina mal. Entonces se lo expliqué a los italianos. Me dijeron, no, vos sos pesimista. Me acuerdo uno de ellos dijo, nosotros lo conocemos, está a caballo, él lo va a arreglar. Yo les dije, mire, a ustedes me hacen ir con una Ferrari, yo veo la pared, no me dejan frenar, no me dejan doblar, quieren que me estreche. Bueno, mira, hagamos una cosa, yo voy ahí dentro de unos 20 días, voy ahí a explicar. Vinieron el 6 de diciembre, 2 días después del corralito. Empezaron a ver a cuánto abogado y financista de renombre en la Argentina, algún amigo, para ver si entendía que era el little fence, como le trataban de explicar, porque no existe la palabra corralito en italiano. Entonces, cuando yo le digo, mira, no existe, esto es por 90 días, me dice, no existe el día. ¿Qué va a pasar el día 91? Mi mamá que dice, el día 91 apenas cerra, yo saco todo. Esto no existe el día 91. Esto explota. Bueno, mira, es Navidad. Es Navidad. Vos quedate tranquilo, nosotros volvemos el 10 de enero. El 10 de enero ya habían pasado 5 presidentes, los muertos. Bueno, esto es Argentina. Ahí deciden, ok, hagamos una cosa, cerremos ordenadamente, cerralo vos. Lo cual me lleva hasta el 2003 y algo más. Una vez que pasó el 2002 y parte del 2003 arreglando todos los líos necesarios para ir cerrando la filial de la compañía, con los bancos, con los proveedores, con el personal, teníamos personal directo, indirecto, mucho. Entonces digo, ¿y ahora qué va a ser de mi vida? Tengo 53 años, 54, ni siquiera el tiempo legal de una jubilación, más allá de cargo. Entonces digo, bueno, tengo que ponerme a alguna empresa. Al final terminé encontrando una industria avícola para acumular algo de pesitos. Pero eso no me va a satisfacer. Y vi un aviso de la Universidad Torcuato Di Tella, importante universidad por lo que decía, magíster de historia, digamos, posgrado en magisterio y en doctorado. Sí, pero esto es para el posgrado. Claro. Yo no voy a hacer un posgrado en insuficiencia cardíaca si no soy cardiólogo. Lógico. Yo soy ingeniero. Es más, soy ingeniero y para esa altura era máster en dirección de empresas de la construcción de la Pontificia Universidad Católica de Madrid. De hecho, cuando pasé de ser un programador a director, me pagaron un máster para darme más herramientas. Me fui a verlo, me conseguí 4 cartas de recomendación de algunos intelectuales interesantes y me fui a verlo al director del máster, que era Ezequiel Gallo, un historiador importante en Argentina, el creador del concepto de la pampa gringa, digamos, ¿no? Cosa que hoy todo el mundo le dice como si fuera una... Él dijo que es la pampa gringa, digamos, ¿no? Y entonces me dijo, mire, puede ser. Veo que usted está muy motivado. Vamos a hacer una cosa. Prepáreme un estudio para ver si usted está en condiciones sobre los ferrocarriles argentinos. Y dije, bueno, claro, el que escribió es Raúl Escalabrini Ortiz. Y dije, no, ese no. Que viene para aprenderlo, que enseñarme a mí. No me lo dijo por eso, tal vez. Digo, bueno, léase este y este además y prepáreme un estudio. Y después consígame el analítico. Escúcheme, yo le voy a conseguir el analítico de mi carrera de ingeniería. Le puedo asegurar que no hay una carrera ni de casualidad, que sea, ni de ciencias sociales, ni de nada. No me importa, es un requisito formal. ¿Me consiga eso? Bueno, con eso conseguí entrar. Digamos, en 3 años desarrollé la carrera, aprendí mucho. Y cuando tuve que elegir el tema de la tesis, pensé en 2 temas. La historia de los italianos en la República, en la ingeniería argentina, las grandes empresas de ingeniería,
Benito Rollo, Techin, que es de Paolo Roca, Sade, que era de Vittorio Orsi. Vittorio Orsi me auspició, fue uno de los que me avaló, Pescarmona, y siguen la firma, eran todos italianos. O sea, la ingeniería, las empresas de ingeniería argentina, por ejemplo. Por otro lado, hacer la historia del folclore en Argentina. Entonces me voy a entrevistar y dice, mire, yo no voy a elegir por usted. Lo que le voy a hacer es que usted vaya a entrevistarse con sus posibles tutores de las tesis. Así ve qué es lo que le... Para simplificar, el Ricardo Salvatore en el folclore me dijo, bueno, vos no tenés que considerar solamente las letras de las canciones, por lo que vos me decís, sino el conjunto de la interacción, la hibridación en los ritmos y un poco el impacto que eso tuvo en... Ajá. Voy a ver a la otra y me dice, bueno, te voy a contar, por ejemplo, la historia de Techint y cómo hizo las obras públicas, ¿sí? Para que esto no sea un folleto de la empresa, usted no tiene que contarme lo que pasa arriba de la mesa, sino lo que pasaba abajo de la mesa. Vamos a decir que con mi experiencia en Ansaldo yo sabía de qué le estaban hablando. Entonces yo pensé, ok, los dos me piden que yo critique, que le ponga una contribución ácida para que le sirva a alguien. Bien, otra vez la cobardía. Entre pelearme con la negra Mercedes Sosa o pelearme contra Techint y Pescarmona, me peleo con la negra Mercedes Sosa. Esto lo digo en broma porque no fue la cosa, pero efectivamente mi corazoncito tiraba para el folclore y era mucho más grato. Terminé haciendo una tesis de unas 700 páginas que cuando la presenté, si bien yo había hecho todo, me dijeron, ¿por qué no te presentaste para el doctorado? ¿No? Porque yo creo que esto no da para un doctorado, porque el doctorado tiene que ser una contribución significativa. Yo pensé que uno tenía que hacer Eric Bussmann para hacer un doctor. Dice, no, te hubiera sobrado, pero bueno, está bien, ya lo hiciste. Y después eso se convirtió en un libro de 480 páginas, donde cuando la probé me dijeron, bueno, quítale 200 páginas, ¿cuál es la que te guste? Pero así no puede ser. Entonces, en la tesis, la de 700, se convirtieron en 600 y en el libro en 480, y es este libro. En una sencilla pero emotiva ceremonia te regalo. Militancia de la canción. ¿Y cómo le fue publicando el libro? Porque, digamos, es un tema, boom, no eligió cualquier tema, o uno muy así, con alto impacto. Exactamente. De hecho, el subtítulo es Política en el canto folclórico de la Argentina. Cada palabra tiene su importancia entre 1944 y 1975. O sea, hasta unos meses antes de él. Con varias situaciones. Bueno, más allá de la parte comercial, se vendieron bastante, no me liquidaron los derechos, pero eso no, o sea, económicamente no ese es el problema. Se vendió mucho y yo que sigo las menciones de la gente que lo cita en bibliografía, hay alrededor de 150 autores de Argentina y otro mundo que mencionan, como dice Carlos Molinero en esas referencias. Siempre mencionan como que en realidad el verdadero impacto del libro es cuando te citan, justamente. Y la otra historia es que yo tuve una discusión con mi editor, buen muchacho, y bueno en el sentido no que buen muchacho, pero ¿no? Un buena gente, pero también cantor y demás, dice, no, está mal hecho, no es militancia de la canción, en todo caso, militancia en la canción. Y tuve que discutir hasta eso, y hoy, entre los que están, estudian esto, ya no son tantos, efectivamente el concepto de la canción militante y no la canción de protesto, la canción, 9 páginas le dedico a decir cómo tiene que ser llamada esa canción. Así que técnicamente me fue bien y yo había conocido, ya el libro salió en 2011, la tesis en realidad fue antes del final del 2009.
Gracias a parte de eso, gente del grupo vocal argentino, uno de los grupos que originalmente había fundado Chango Faria Gómez, me presentan con el que es presidente de la Academia Nacional del Folclore. Y le abrieron la puertita en la academia para que entre en el Y entonces folclore. me dijeron, vení a trabajar. Como, ahora voy a decir otra vez en broma, como yo toda mi vida había sido organizar empresas complejas, digamos, y por lo menos se supone que un ingeniero hasta multiplicar sabe, mucho más no, logaritmos no sé, pero multiplicar sabe, me designaron tesorero. Ahora cuando digo cuánta plata hay, ninguno, digo soy tesorero sin tesoro. Pero, bueno, ahí armamos todo el proceso. Los freno posterior. ahí. ¿Cómo no? Retomando para atrás, ¿cuándo es el primer recuerdo que usted evoca de su vínculo con el folclore? Porque hoy está metido de lleno usted en el folclore, pero digamos, ¿cuánto tiempo atrás usted recuerda como que se gestó su amor digamos, por el folclore? es difícil de poner una fecha, pero yo voy a poner una que no es necesariamente la primera, pero que es algo que me impactó. Aproximadamente el 15 de enero de 1961. Mi familia va a Carlos Paz, donde mi tío vivía, y mi hermana, que tenía 4 años más que yo en ese momento tenía 10, 11 años, 49 digamos, hasta el 59 y 10 años, 60, todavía no cumplió 11 años. Tenía una amiga que estaba en Cosquín, y vamos a Cosquín. ¿Usted ya había ido otras veces a Cosquín? No, nunca. Y entonces esta amiga le dice, ¿vos sabés que acá en este pueblo van a hacer un festival? Todavía no había sido el primero, así que no habíamos podido... Ah, era el primer festival. No era todavía el primer festival. No. Sí, dentro de una semana va a haber un festival. Ah. ¿Por qué no venís? Yo traté de decirlo. Así, y ahí tenían, mientras que mi hermana, que tenía 15 años, con su amiga, dialogaban, para que yo no molestara, me prestaron, digamos, algunos discos que tenía ellos que yo no conocía, porque en ese momento todavía no podía romper mucho con los discos. Y ahí escuché uno de los discos de Los Fronterizos de 78 revoluciones, no en vinilo, en pasta, los que se repartían así, muy romántica, y dije, esto es lo mejor que escuché en mi vida. Era mentira después, y antes había escuchado cosas, pero el impacto. Y eso fue 15 días antes de Cosquín, o sea que yo conocía Cosquín, no me dejaron ir a ese festival, porque hubiera sido dejarla a mi hermana, que con 15 años los padres tenían en ese momento un acierto. Pero desde el festival número 3, 1963, empecé a ir casi con regularidad hasta que me fui a Venezuela. O sea, el 73 ¿Y a quiénes recuerda haber visto en aquella época allá? A Mercedes, cuando A logró, Mercedes. lo había a Cafrune. En la peña, Cafrune fue descubierto en la Europea, que era una panadería. Ajá. Le decían una confitería, como decíamos en los pueblos, a las panaderías que vendían las masas y en algún momento tenían algunas mesitas y uno podía comer un triple por ahí de esos que hacían ahí en vez de llevárselo. Y claro, en esos días abrían y atendían ahí, la gente tocaba. Yo me acuerdo haber estado sentado en la misma mesa con Hugo Díaz en ese momento, digamos, un armonionista sensacional. Otra vez me enamoré de la armónica, no de él, porque es feo como para no encontrarlo. En 1967, un poquitito más adelante, se va a César Isela de Los Fronterizos y arma una peña, siempre en Cosquín. Y vamos con mi tío, porque yo todavía era muy chico, vamos con mi tío. Otra vez estaba abarrotado, las mesas eran de 4. Entonces, en la mesa del lado, pero era a esta distancia, o sea, él estaba sentado en esta mesa, yo en esta mesa estábamos hablando, estaba Horacio Guaraní, que me cuenta la historia de cómo y hace, digamos, descubre el poema que no sabía que era de Tejada Gómez, estamos prisioneros, carceleros, esa música de él, ¿no? Me cuenta esa historia. Desde luego escuché el debut de Mercedes Sosa en 1965, estuve ahí ese día, digamos, ¿no? Estuve ahí cuando los trovadores hacen
para ir a buscarte. Los escuché por la radio porque ese día no me dejaron ir cuando debutan con Puente Pexoa. Y siguen las firmas, o sea... Y muchísimas décadas después se los volvió a cruzar a todos cuando usted estuvo en la academia. Sí. En la academia me crucé a casi todos y últimamente le dediqué a los que estaban vivos, junto con Carlos Vergesio, le hicimos, fíjate vos, cuando al presidente de la academia lo designan personalidad ilustre de la ciudad de Buenos Aires, 5 o 6 años atrás, no me acuerdo. Entonces ahí se hace un pequeño acto, obviamente invita a todos los amigos, ¿no? De los Chanchaleros, Arabia, César Isela, un montón de gente. Estaba Vitillo Ábalos, el último de los hermanos Ábalos que estaba viviendo. Tenía 90 años en ese momento y baila con Elvira Aguirre Varela, porque es un nombre complicado, su esposa, baila una samba con una dulzura. Entonces termino eso y me voy a mi casa y le escribo la letra de una samba, ¿no? Que se llama Vitillo baila una samba. Y se la doy al presidente, que además es músico, y digo, fíjate, qué lindo, le voy a poner música. No se inspiró, chao. Y tiempo después con el negro Carlos Vergesio, también una amplia trayectoria digamos en el folclore y ahora en el tango, vamos a un programa que tiene la academia de radio, que conducía él, para que yo, para entrevistarme algo y que yo diga unos poemas. Y dije, bueno, a mí me encantan los poemas de Tejada Gómez, ¿no? Sí, los poemas en serio, lo que hago yo, digamos. Pero por las dudas, dije, bueno, y encontré ese, digo, bueno, si me piden, leo este que me había hecho Vitillo Ábalos. Entonces lo pongo ahí arriba de la mesa, él lo mira y dice, ¿y esto? Digo, bueno, estaba el presidente, mira, se lo di a él, no quise hacer. ¿Querés que le ponga una? Porque yo un orgullo. Hace esa cuestión. Nos encontramos y vamos a registrarla. Entonces, cuando terminamos de registrarla en propiedad intelectual, tomamos el taxi para que él siga hasta de ahí, que hay que registrarlo primero. Digo, bueno, salió bastante bien. Si querés podríamos hacer alguna otra. Digo, ¿por qué no hacemos una obra y le dedicamos a los grandes del folclore como él una canción a cada uno? ¿Te parece? Meta. Y así salió que en ese momento... A los grandes del folclore, con Vergesio. Claro, son todas música de él, todas letras mías, que en ese momento estaban todos vivos. Está la Andricina también acá. Claro. Qué grande. De hecho, la Andricina me dijo, dice mi señora, ¿no? dice ella que está muy bien, porque otros cuando te ven son muy empalagosos y vos lo pusiste muy bien. Entonces le hicimos canciones un poco de todos los lugares del país, pensando en hacerle una canción que el mismo intérprete podría haber hecho. Y están, digamos, desde el norte a sur, Jaime Torres, que ya ha fallecido, Juan Carlos Arabia de los Chanchaleros, que ahora ya ha fallecido, digamos, está Ramón Ayala, que tiene 96, pero está vivo, obviamente Vitillo Ábalos, que me llamó a casa, que lo recibió y dice, está Carlos Molinero. Dice, te vas a hacer pis encima, te está llamando Vitillo para agradecerte. Dice, maestro, dice, no, bueno, la he escuchado. Bueno, muchas a gracias. mí me ha llegado el rumor de que Vitillo hasta sus últimos días andaba en colectivo de acá para allá y no permitía que nadie lo lleve en auto a ningún lado. A él le gustaba estar con el pueblo siempre, digamos. Exactamente. De hecho, mi señora se lo ha cruzado varias veces. No, digamos, yo por ser socio de Sadaí, que estoy en la mutual de Sadaí, que entonces cuando hay que hacer algún trámite, es como si fuera una obra social, y entonces se lo cruza con él, digamos, ¿no? Se lo cruzó varias veces.
¿no? Y él dice, no, por favor, pase usted. Dice, jamás. O sea, no quería señor, ningún privilegio. Un señor. Y cada vez que se cruzaba, en realidad, en vez de saludar, hacía un pasito de zapateo. Y en la última hacía el malambo de la silla. Porque para poder hacerlo ponía las dos sillas, se apoyaba en las dos sillas y zapateaba porque ya no le daba la tapa para eso. Me da pie- Bueno, hay varias así. La que más me gusta es Horacio Guaraní, que Ajá. entre paréntesis vivía Acá cerca, en Luján. Acá cerca. Justamente quería preguntarle eso, porque, digamos, usted pudo ver la tercera edad de muchos de los grandes del folclore. Y que aún hoy, como Ramón Ayala, que todavía están con vida. ¿Cómo podría describir que fue, en líneas generales, digamos, la tercera edad de cada uno de ellos? Digamos, pasiva, ya lejos de su rol preponderante, o con proyectos activos, haciendo, digamos, todavía dejando un legado para la sociedad. Bien. Muy buena pregunta. La primera, no hay una receta única. Por lo tanto, vamos a poner porcentajes. Un 70% activos hasta el último día. Ramona Galarza, por ejemplo, media que se tiró a la retranca, no quería salir. Hay una canción a Ramona ahí. Juan Carlos Arabia de los Chachaleros, que ya no podía caminar, iba, cantaba todo. César Isela, cuando cumplió 80 años, me invitó, a él le gustaba como yo recitaba, digamos, los poemas de Armando Tejada Gómez, que un gran poeta y gran autor de canciones militantes juntos con él, diríamos casi la pareja autoral de referencia en ese sentido, y entonces me invitó a varios lugares. Yo recité en Cosquín, en el espectáculo que él presentó cuando Cosquín cumplió 50 años, en 2010. Pero, por ejemplo, cuando él cumplió 80 años, de esto hace unos 3 años aproximadamente, que hizo su espectáculo en la Usina del Arte, hasta ese momento me invitó y me invitó a todo el mundo y cantamos, ¿no? Salió de ahí, se fue a hacer una gira repitiendo ese espectáculo ya sin mí, a Rosario. Y estaba Rosario y le agarró un infarto. Bueno, pero ¿quién le quita la bailada? Salió de ese infarto Sí, sí. y empezó a hacer otro proyecto y le agarró el segundo infarto. Y salió de ese y nos juntamos en su casa y todo lo demás, bueno, y le agarró el tercero y ya no salió. O sea, digamos, él siguió hasta el último momento tratando de inventar cosas. Hay como una especie de patriarca dentro del folclore que engloba muchas de las cualidades lindas que tiene la tercera edad, que es Atahualpa. ¿Usted llegó a conocerlo o qué puede plasmar, qué puede describir de lo que usted considera de lo que deja Cuando, por muchas razones, pero cuando yo pongo política en el canto folclórico, 1944-1975. Si tengo un minuto voy a explicarlo ideológicamente por qué. El folclore, Sí, tenemos. digamos, tuvo un cambio en la percepción de la sociedad alrededor del centenario. Antes era civilización o barbarie, era la barbarie. Digamos, después con Martín Fierro y Rojas y Lugones, que lo levantan, dicen, esta es la verdadera esencia del argentino. El gaucho. Y porque en lo rural, pacífica unión entre peón y estanciero, está lo verdadero, en lugar de los inmigrantes ciudadanos que además querían votar. Digamos, ¿no? Sí, el tango y votaban a Irigoyen. Entonces, bien. Más allá de eso, que es una cuestión, esa pacífica unión, esa ingenua revalorización, cambia con solo 2 versos en una canción que es absolutamente paisajista, ¿no?
En las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y animando la tropa por esos cerros, el arriero va. Pero en el estribillo dice: las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Dos versos. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. En el folclore están los unos y los otros. Y el cantor está del lado de los unos, no de los otros. Ahí se pudrió. Esa es la primera canción militante. Ese es el impacto que fue el indigenismo que él trae desde sus nombres, no son casuales. Y Atahualpa, estaba pensando en la milonga de peón de campo también, Ah, otra, toda donde la también que marca una bisagra ahí entre unos y exactamente. otros, digamos. Digamos, Hasta lo describe como que están disfrazados. diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Y como que están disfrazados de carnaval o algo así, digamos. Entonces, no, ahí encontrará el mayordomo, ¿no? Y se encontrará que está disfrazado y diga que no se le ocurra decir que viene para visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Entonces, yo tuve la oportunidad de hablar con él en Caracas. Muy brevemente, actuaba. Lo fui a ver para explicarle lo que yo estaba trabajando, que era antecesor de esto. Pues estoy hablando de 1978. Era una obra que hice con otro amigo acá, que empezaba con Tierra Querida, una voz bella, quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento, y así te siento, Tierra Querida. O sea, él era mal cantor, lo sabía, pero digamos, ¿no? Entonces arrancaba con eso y terminaba en el arriero va, digamos, ¿no? Esa obra que no llegó a publicarse, pero sí a grabarse, porque se murió el que la hacía. Entonces le expliqué eso y me dijo, bueno, le pidió dígale acá al joven que está estudiando la proyección, la problemática yupanquiana, me dijo, dele la dirección para que me llame cuando esté allá en Buenos Aires. Después pasaron muchas cosas, como digo, entre ellos la guerra de la Plata. Así que era un hombre que imponía mucho respeto y distancia. Dicen los que lo conocían mucho que después, cuando se abría, era además jocoso. Fue sin duda lo más grande del, digamos, cantautor del folclore argentino. Y una de las cosas que siempre me gusta de él, y por eso lo menciono como el patriarca, es el tema de la solidaridad del paisano. Digamos, y algo que muchas veces no se valora en la tercera edad es esta cuestión del dar, sin pedir nada a cambio y digamos, de la generosidad de una sana, digamos, tercera edad. Si vos mirás, por ejemplo, mi acción no voy a compararme, nada que ver, pero mi acción en la Academia Nacional de Folclore no lo hago ni por prestigio ni por plata. Lo hago porque tengo una cantidad de energía que si no la canalizo, es como que empieza a girar en vacío y se corrompe. Está lleno de personas que hacen voluntariado, que hacen un montón de cosas. Cuando vuelca uno hacia los demás y hago, no sé, la revista Ecos del Folclore o la revista Cuadernos del Folclore o El Pregón Criollo, que le llega a 25.000 personas y yo lo hago todos los meses con más de 20 artículos gratis. No todos los artículos son míos, obviamente, porque no lo podía escribir, pero solamente seleccionar y que tenga. Eso es sentirse. Yo nunca fui más, me acuerdo, en la época de militancia, antes de la elección de Alfonsín, cuando volví, pusimos una mesita en el centro de Morón para repartir y había inventado hasta pequeños poemitas para repartir junto con... Y en un momento determinado yo iba y la gente, y se lo daba, y se extrañaba a la gente que yo le diera un poema, digamos, más allá de, tome acá tiene la boleta, digamos, ¿no? Estaba yo solo y digo, este es uno de los días en que estoy feliz. Le estoy dando a la gente, me estoy dando a la gente, sin pedir nada a cambio. Como le pasó a Isela. ¿Quién te quita lo bailado? Digamos, uno deja hasta el último día. Y como decía Atahualpa, justamente, el anhelo es el anonimato el día de mañana. Digamos, Su poema que El tu Destino, obra
En su poema El destino del canto dice Ujú. eso, ¿no? Dice justamente, nada resulta superior al destino del canto. Dice, y los que la tierra elige a sus elegidos, o Ujú. nombra a sus elegidos para sus sacrificios, ¿no? Para No para su vanidad. Ujú. Así es. Dice, y los que lleguen al final tendrán su premio. Nadie los recordará. Serán Serán lo los- anónimo, pero ninguna tumba guardará su canto. Bueno, eso es lo lindo de su historia y que justamente eso es lo que quería yo revalorizar, que a pesar de ser una persona que durante muchos años se dedicó